Y bueno, mis cracks, estimados cracks, vamos a repasar por supuesto lo de siempre, cositas relacionadas con el Real Madrid, tratando de recuperar un poco esas sensaciones que tal vez en los últimos días habíamos perdido por una cuestión de inactividad, pero bueno, aquí vamos otra vez a empezar de nuevo a darle durísimo a lo que es el contenido relacionado con el Real Madrid. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto, bueno, vamos a escuchar algo tan inteligente como que el Real Madrid no va a poder ganarle la liga al Girona. Ya están dando por descartado el Real Madrid. Adivinen de dónde proviene este comentario. Bueno, algo llamado ESPN que como siempre no deja de sorprendernos. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas. Me gustaría que viéramos dos cositas más que interesantes. Bueno, son varias cositas de hecho que me gustaría comentar con ustedes. En este caso algo de Rudiger que no había visto y que me pareció absolutamente loco. Creo que es un crack en líneas generales. En este caso vamos a pasarnos aquí a la pantalla y vamos a ver lo que les estoy diciendo porque bueno, vamos a poder apreciar esta imagen de Rudiger que yo la verdad no la había visto y me parece increíble. Absolutamente desquiciado el Rudiger celebrándole en la cara al árbitro la victoria. Me parece increíble porque creo que Rudiger ha entendido perfectamente lo que es el ADN madridista y también ha entendido mucho que los árbitros están muy cerca de lo que podría llamarse en contra del Real Madrid y se ha dado cuenta perfectamente de lo que está sucediendo aquí. Lo ha hecho de la manera perfecta, tal vez un poco irrespetuoso seguramente, pero cuando no te respetan a ti en el campo, imagínate tú lo que estamos hablando nosotros. Quiero que veamos otra imagen que ha quedado el día de ayer. En este caso vamos a ver a dos cracks juntos. En este caso vamos a ver a LeBron James con Vini Jr. Vini le regala esta camiseta de la selección brasileña a LeBron. Y fíjense que par de cracks. Él también le dio una de los Lakers a el brasileño. Increíble, increíble imagen. Por ahí también está Camavinga, que al final mantiene o tiene mucho tiempo, comparte mucho tiempo con nuestro amigo Vini Jr. Me parece increíble porque, bueno, par de cracks juntos en este importante video que acabamos de ver. Quiero que ahora escuchemos algo de Juanma Rodríguez, que casi siempre dice cosas interesantes, sobre todo cuando le toca reventar al Barça. En este caso no nos ha dejado a pie, no nos ha defraudado y creo que ha estado bastante brillante porque se ha confirmado que esta semana va a llegar Vitor Roque al Palanca Fútbol Club. Esta gente cree que esto le va a solucionar la vida, pues vamos a verlo inmediatamente porque quiero que escuchemos esto de Juanma que me ha parecido sinceramente brillante. No entiendo el concepto de Vitor Roque, no lo entiendo, el concepto, ¿eh? Tal y como lo que me han explicado a mí desde Barcelona, que son los que saben de esto, ¿eh? Lo que yo llevo aprendiendo desde Barcelona y empapándome, ¿no? No entiendo el concepto urgencia. No lo entiendo, o sea, este señor va a aterrizar aquí, va a tomarse las uvas, va a soplar el matasueras y al día siguiente va a estar jugando, va a estar debutando. Y no lo entiendo porque a mí lo que me han vendido desde Barcelona es que ellos tienen, saben, o sea, la cantera, ¿no? La cantera. Y entonces yo pienso, ¿qué piensa Guiu hoy de este fichaje de urgencia? ¿Qué piensa Lamine Yamal, por ejemplo? Pero es más, pienso, ¿qué piensa este señor Jaume Cuellar? ¿Qué piensa Jaume Cuellar? ¿Qué piensa Ángel Alarcón? ¿Qué piensa Pocho Roman? ¿Qué piensa Iker Goujon? ¿Qué piensa Pau Víctor? ¿Qué piensa Diego Percán de todo esto? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los chavales? Porque ellos son cantera del Barça, ¿no? Y sin embargo, parece que han tenido que ir a contratar deprisa y corriendo a una estrella en ciernes brasileña no sé que si tiene... te están informando muy bien desde Barcelona. No Bueno, ahí está lo que les estaba comentando de Juanma y repito, me parece absolutamente brillante porque es exactamente lo que seguramente muchos de nosotros hemos pensado durante mucho tiempo. Nos han vendido el tema este de la cantera, que el Barça siempre saca a los canteranos, los mejores canteranos del mundo, que el Real Madrid solo hace fichajes. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, el Barça termina fichando a Rafinha, porque el Barça termina fichando a Lewandowski, porque el Barça termina fichando al Koundé. Es que me parece realmente increíble y créanme que si tuvieran dinero, la gente de la cantera no viera la luz
no viera luz, porque es increíble definitivamente ver cómo están ahí absolutamente desquiciados. Pero repito, lo único que hace esto es tumbar un relato que tienen o están intentando vendernos durante muchísimo tiempo y que evidentemente nosotros tontos no somos, nos damos cuenta de lo que está sucediendo. De hecho, varios informes han hablado en los últimos meses que la cantera del Real Madrid suele ser más productiva que la mismísima de la Masía, pero como está el tema del relato en este lado del fútbol español, pues obviamente eso es algo que termina calando. Se termina diciendo que el Barça termina sacando la cantera, que no sé qué más, que el Madrid solamente desecha a los futbolistas, un montón de cosas absolutamente de locas, como aquella mítica frase que utilizó esta gente durante muchísimo tiempo, que era la cantera versus la cartera. Y es que, bueno, quieren vivir toda la vida de una generación que es cierto que le salió bastante buena, como lo fueron nuestros amigos Xavi, Iniesta, etcétera, etcétera. Y bueno, quieren vivir toda la vida de eso, cuando ellos saben, y los mismos culés lo deben saber, lo que en la actualidad el Barça en cuanto a cantera creo que es un absoluto drama. Quiero que cerremos este video hablando un poquito o escuchando algo relacionado con el tema de la liga y el Real Madrid, de ver cómo quién es favorito, si el Girona o el Real Madrid. En este caso nos toca escuchar a un paisano y que ha dicho algo bastante interesante entre la posibilidad de que la gane el Real Madrid o la termine ganando el Girona, porque ya como que han descartado al Barça también. No, para mí sigue siendo el Girona. Creo que el Real Madrid igual hace un esfuerzo tremendo en Ancelotti por dosificar, por rotar, por tapar agujeros donde hay jugadores lesionados y todavía le alcanza la plantilla como para estarlo peleando. Pero el Real Madrid tiene por delante la Liga de Campeones de Europa. Es el torneo donde tiene que poner toda la exigencia posible. Y si el Real Madrid sigue avanzando en Champions, eso va a conspirar contra la capacidad de un equipo ya de por sí disminuido en cuanto a lesiones y en cuanto a ese núcleo que siempre digo de Ancelotti, que es tan reducido de jugadores de confianza como para poder pelear en la liga. En cambio, el Girona tiene a su favor un poquito más de tranquilidad en ese sentido. El Girona no pelea en competencia internacional. Girona solamente juega la Copa, y si en algún momento tiene que decidir entre Copa y Liga, se va a ir por la Liga. Yo sí creo que el Girona, y más de uno dirá que estoy loco, yo sí creo que el Girona va a terminar siendo campeón. Ahora, bueno, ahí él termina diciendo algo de la Champions y el Real Madrid, que la verdad le veo poco sentido. Yo no sé. No sé si es que este amigo con las ganas de ver a Yángel Herrera como campeón de España, que a mí también me gustaría ver a Yángel como campeón del fútbol español, porque también es un futbolista de mi selección, también le tengo mucha estima. Creo que ha hecho también parte o está haciendo parte de una selección que está haciendo algo interesante por primera vez en muchísimos años. Yo nunca había visto una selección como la que tenemos ahora, pero es cierto que preferiría ver al Real Madrid ganando la liga por encima de lo que pueda pensar de Yángel Herrera. Y que Yángel gane la Copa del Rey o que se vaya al Manchester City. Creo que pertenece al Manchester City Yángel Herrera, y allá haga lo que quiera, que gane lo que quiera, la Premier, la FA Cup, lo que sea. Y por eso les digo, no sé si este hombre está en sus 5 sentidos, pero decir que el Girona es favorito para ganar la liga por encima del Real Madrid, que ha demostrado en este primer semestre que es un equipo contundente, que creo que es importante, incluso goleando al Girona en su estadio, me parece, aunque sea por lo menos temerario. Pero creo que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y me gusta que siempre el Real Madrid sabe sobreponerse a este tipo de comentarios y termina pintándole la cara a más de uno. Déjame tu opinión en los comentarios. Por supuesto, más tarde hacemos otro video y seguiremos creando contenido desde acá, apoyando y todo lo relacionado con el Real Madrid. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.